A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. César Ulloa Tape y su servidor Patricio Aro Ayerbe les decimos muchas gracias por acompañarnos semana a semana a decir las cosas como son. En esta oportunidad tenemos como nuestro invitado a un experto aeronáutico. Él es el capitán Luis Pinto, piloto comercial, que con él trataremos los temas relacionados a los vuelos que potencialmente habrían sido vuelos con narcotráfico y algunas personas que no constaban en registros, y también con vuelos procedentes de un aeropuerto de la Florida que fue detenido con 3 aeronaves por la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. César, bienvenido. Muchas gracias, Patricio, un cordial saludo al capitán que nos acompaña y de la misma manera a la audiencia. Y es que esta trama, que tiene un olor de truculencia, inicia precisamente con una publicación del 31 de julio del 2014, cuando el portal de noticias de Univisión pone un titular que pone en alerta, yo diría, a América Latina, pero sobre todo al gobierno ecuatoriano, en el sentido de que titula: la DEA incauta aviones de empresa que tendría nexos con el gobierno ecuatoriano. Y sobre todo se hace énfasis al avión con matrícula N378MB, en donde se comienza a hacer un seguimiento y prácticamente se mira una serie de operaciones aparentemente dudosas, en donde ni siquiera en los portales de internet en donde se reporta la bitácora, la travesía, los pasajeros, lo que hace, no existía información de lo que hacían estos 3 aviones. Vale la pena decir como un antecedente que estos 3 aviones que son incautados por la DEA, digamos la palabra correcta es confiscados por la DEA, están relacionados con la familia Larrea. La familia Larrea, que uno de sus hermanos fue un alto funcionario del gobierno del expresidente Rafael Correa, porque ocupó el más alto cargo en cuanto a control de aviación de la Dirección de Aviación Civil. La DEA confisca porque las rutas del avión no aparecían en un sitio de internet y además porque se tienen como algunas operaciones dudosas. Yo quisiera abrir el diálogo con esta noticia que se publicó en el 2014, capitán. Muchas gracias, buenos días. Lastimosamente, a través de los años, Ecuador ha sido víctima, porque somos víctimas de un sistema instaurado desde hace muchos años, mucho antes de esto del 2014. Esto se viene dando con los vuelos clandestinos que se hacían en el oriente, y sucesivamente empezaron a integrarse a los vuelos que vienen del exterior hacia pistas, entre comillas, controladas por la aviación civil. Tan controladas son que nadie sabía qué aviones llegaban y salían. Entonces, la situación se convierte en crítica por el descontrol por parte de la autoridad aeronáutica, redundando en controlar este tipo de operaciones. Es importante determinar que la Dirección de Aviación Civil es la máxima autoridad de control aéreo sobre el territorio y el espacio aéreo nacional. Es decir, la máxima autoridad es una función del Ejecutivo. Esto es importante resaltar, no es una función aislada, es una función del Ejecutivo. Y un exdirector de esta honrosa institución fue detenido hace aproximadamente unos 6 meses por haberse encontrado o tener relación con el camión que contenía
1 tonelada de cocaína y que estaba a los alrededores o al interior de la base de Manta. Allí fue detenido Eduardo Larrea. Él fue director de aviación civil, uno de los primeros directores de aviación civil del gobierno de Correa durante 2 años. Desde luego, Correa dice que no le conoce, que no sabe quién es y que jamás en su vida le ha visto. Sin embargo, hay denuncias que inclusive voló en aeronaves de este señor. Entonces, en Belice también es detenido un hermano de Eduardo Larrea, con una carga en el avión que él piloteaba de 1 tonelada de cocaína con destino a otro país centroamericano. Entonces hay un vínculo, no quiero decir con la Dirección de Aviación Civil, con un exfuncionario de la aviación civil, con un exdirector, sobre el que pesan graves acusaciones. Bueno, yo quisiera agregar que la información que nosotros estamos brindando a la audiencia está publicada en distintos portales de internet. En el caso de que las personas de las cuales nosotros estamos hablando se sientan aludidas, esta información es de carácter público. Habría que también recalcar que, curiosamente, quienes investigaban los movimientos de estas aeronaves, como los movimientos que hacían algunos aviones que operaban para funcionarios del gobierno, era el ex asambleísta Clever Jiménez. Y quiero yo introducir este elemento porque, curiosamente, después de que el ex asambleísta Clever Jiménez comienza a investigar, viene una persecución política al interior del cuerpo legislativo, con anuencia del Ejecutivo, le quitan la inmunidad parlamentaria y se conoce que Clever Jiménez, junto con el ex asambleísta también Andrés Páez, estaban tras la pista de lo que era la operación de estas aeronaves. Es decir, hay una serie de hechos que se conectan. Sí, lastimosamente la aviación civil, que es un ente eminentemente técnico, se ha convertido en un botín político, porque ahora los directores son políticos. Les nombra el presidente, como siempre ha sido, de una terna que presenta el Consejo de Aviación Civil, pero lastimosamente, históricamente, en los últimos 14 años, nosotros podemos constatar que quienes han estado al frente de la aviación civil es gente que sabe poco o nada de aviación. Entonces, eso conlleva a que se cometan errores y descontroles por desconocimiento de la función que deben ejercer. De alguna manera está diciendo Luis que se ha convertido la Dirección de Aviación Civil en un pago político, también un botín político para los partidarios de quien ha llegado a la presidencia de la República. Definitivamente, si hace un recuento de quienes han sido los directores en los dos últimos gobiernos, usted se puede constatar que todos formaban parte o son parte de el sistema político que ha regido el país. Bueno, Patricia, es escalofriante. Además, del 2014 al 2019 comienza una investigación bastante sagaz, sobre todo de los medios masivos de comunicación, el aporte de algunos asambleístas que comienzan a solicitar información clave, y también de algo que la Contraloría comienza a informar, y es que el periódico, el diario El Comercio, dice que los aviones que estaban al servicio del Ejecutivo contabilizan en todas sus rutas algo así como que hubiesen hecho 71 vueltas al mundo en aviones presidenciales. O sea, es una locura, porque además uno diría a qué se dedicaba los funcionarios del gobierno en estos aviones, y la otra, ¿por qué siempre las rutas o la mayoría de rutas en las cuales operaban estos aviones eran en paraísos fiscales? Esa es una cosa complicadísima. Eso es muy complicado, y desde en el 2014, cuando es capturada esta empresa en Fort Lauderdale, al sur de la Florida. Fort Lauderdale es el aeropuerto más importante después del de Miami, en el sur de la Florida. Allá iban o tenían sus bases de operaciones hacia Norteamérica aviones de TAME, por ejemplo, operaban Quito, Fort Lauderdale en vuelos directos. Pero cuando fueron detenidos en una sabatina, quienes denunciaron o quienes hicieron eco de esta acción fue Clever Jiménez, como decía César, y también Emilio Palacio. Y en una sabatina les dio con todos los recursos que tenía a su disposición el Ejecutivo, con la finalidad de desacreditar la denuncia y de también desmentir la situación. Eso es muy serio.
y también la relación que existen con los vuelos presidenciales. Creeríamos los ecuatorianos que los vuelos presidenciales no son controlados por la Dirección de Aviación Civil, y son, Luis. Deberían ser, porque son vuelos presidenciales desde luego, pero tiene que realizarse un plan de vuelo, entregarse un peso y balance, tiene que estar controlado porque eso dice la normativa, se excluye de ciertos procedimientos, pero la base general tiene que cumplirse, eso es todos los aviones. Pero aquí hay otro tema que es interesante. En el año 2013, un avión Gulfstream vino de México y aterrizó en Quito sin autorización alguna. Aquí permanece 13 días y luego despega desde Tachín Esmeraldas con destino a México. Cuando llega a México es intervenido. ¿Dónde están los controles? ¿Qué pasó con la autoridad aeronáutica que permite que el vuelo salga, este avión salga, que estuvo en AFAE por 13 días, salió de la AFAE, voló a Tachín a combustible y se fue a México? Y nadie se acuerda de eso, nadie dice nada de eso, porque aquí lo peor que tenemos es una falta de memoria sobre los hechos que son de conocimiento público. ¿Qué ha pasado con los 22 aviones que han incautado, se han accidentado, o han llegado, han salido del Aromo, o los accidentados por la Isla Puna? No se sabe qué pasa. ¿Qué pasó con el avión que cogieron con droga en San Vicente? Nada. ¿Qué pasó con el avión del Aromo? Nada. Tienen sinnúmero de personas detenidas, pero ¿cuáles son los resultados de esas investigaciones? Lo que sucede es que Antinarcóticos de la policía no cuenta con infraestructura suficientemente grande para poder llegar a conclusiones más objetivas que nos permita llegar a las cabezas responsables de todos estos hechos que estamos hablando. El avión que decoló de Tachina hacia México y fue detenido en México tenía rastros de haber cargado cocaína. Entonces, de eso también complementando la idea que nos hacía nuestro invitado Luis Pinto, experto en aeronáutica. Habría que decir también que en este proceso de investigación, a las 3 aeronaves que están prácticamente inscritas en esta empresa SkyJet Elite, la DEA comienza, porque esa es una competencia en los Estados Unidos de Norteamérica, a confiscar, porque en materia civil se comienza a identificar que no cumplían con todos los requisitos que el capitán Luis Pinto dice, es decir, había un misterio de quienes iban en el avión, qué carga tenía, y tampoco se cumplía con una serie de formalidades. Medios de comunicación estadounidenses se pusieron en contacto con los hermanos Larrea por un sinnúmero de ocasiones y no hubo una respuesta contundente, que no fue otra cosa que una rueda de prensa que la dieron los aludidos por los medios de comunicación con su abogado Fernando Larrea, en el sentido de seguir procesos judiciales en quienes estaban denunciando en este momento. El país en un momento tan delicado merece la verdad de la transparencia, porque no solo es la inversión que el Estado ecuatoriano hizo en los aviones presidenciales, o también la dudosa contratación de algunas aeronaves que daban el servicio para funcionarios ecuatorianos. Lo grave es que además en las naves tripuladas, como dice un medio de comunicación, el diario El Comercio, servía para que funcionarios de otros gobiernos también hagan viajes, y no se sabe para qué, Patricio. Sí, en muchos casos hacían otros funcionarios, y también hay vuelos sin ningún pasajero. Es decir, eso es lo extraño también, y eso todavía no está lo suficientemente claro, no hay la suficiente transparencia frente a ese proceso. Sin duda, nuestro invitado debe conocer con mayor detalle ese tipo de vuelos y de actividades de los aviones presidenciales o los de esta aerolínea capturada en los Estados Unidos. SkyJet. Sí, este es un punto bastante delicado, porque ya no solo había un avión, después ya vino un segundo avión. Entonces, los dos aviones presidenciales volaban permanentemente a diferentes países, a diferentes horas. Entonces, ese tipo de controles, la única forma de verificar es a través de las bitácoras de los aviones, si es que les inscribían los libros de vuelo de los pilotos, que es la forma que uno puede dictaminar a dónde volaron, y sobre todo con los pesos y balance, el manifiesto de pasajeros que deben presentar
pues ahí se sabrá dónde volaron, quiénes volaron, qué cargas llevaron. Tal vez no qué cargas llevaron, sino el volumen de carga que llevaron, que es diferente. ¿Y la torre de control tendrá registros sobre estos aspectos, sobre estos datos? No tanto la torre de control, pero operaciones de aviación civil sí debe tener registro de todos estos, de todo este tipo de operaciones, porque son quienes, donde se presentan los planes de vuelos, quienes mantienen los registros. O sea, quien es responsable del control de esto es la aviación civil. Curiosamente, en países en donde se combate la corrupción y la impunidad y donde hay un alto criterio de ciudadanía, hay presidentes que viajan en vuelo comercial y con una comitiva extremadamente escasa. En el Ecuador pasó fenómenos de extremo a extremo, como el populismo que polariza, a vuelos con 0 pasajeros, a vuelos con comitivas de 40 personas, un bacanal o más. A veces 2 aviones completos. Entonces, el manejo de las naves termina siendo un misterio, porque el mismo expresidente, en alguna de sus alocuciones de defensa a través de internet, decía que es el único presidente en el mundo que va a ser judicializado por tener la buena voluntad de prestar el avión presidencial para que sus funcionarios cumplan altas funciones en otros países. Entonces esa es una cosa bastante compleja. Y que no ha quedado en claro. El tema de la base de Manta también es preocupante, no solamente porque fue detenido, y yo quisiera aclarar, no es que se encuentra al interior de la base de Manta en el reparto militar, sino que el camión con 1 tonelada de cocaína se le encuentra en un estacionamiento precisamente que ocupaba el aeropuerto, es decir, en un área controlada por la aviación civil. Pero en este personal detenido hay funcionarios de la aviación civil o ex funcionarios de la aviación civil también detenidos, sí, Luis. Sí, desde luego, ahí hay complicidad. En su momento, ese cargamento de esta sustancia ingresa a la base militar. ¿Cómo iba a salir de Manta? Esa es la pregunta que yo siempre me he hecho. Tenía que salir vía aérea, entonces necesitaban a funcionarios de aviación civil que formen parte de este grupo de personas que participen del ilícito para que el avión entre y salga sin ningún tipo de registro. Entonces, ¿qué significa eso? El avión llegaba, aterrizaba, cargaba y se iba, y nadie registraba nada, nadie sabía nada. Entonces, eso es lo que yo refería. Tiene que haber más control por parte de la autoridad aeronáutica para saber las aeronaves que operan en el país. Entonces, aquí viene a colección otro tema que es interesante, es el tema de los radares. El radar primario y el radar secundario. El radar primario de Quito y Guayaquil está inoperativo, tiene un alcance de 80 millas náuticas. El radar primario detecta cualquier movimiento en el espacio aéreo sin necesidad, solo por la mera presencia, para ser más sencillo y se me entienda. El radar secundario funciona 200 millas náuticas, pero necesita el transponder que emita la señal y responda y respuesta entre la recepción, el envío y la recepción. Le da la ubicación, distancia, velocidad, altura, todo lo que está volando. Entonces, con estos dos sistemas inoperativos, ¿qué control tenemos? Ninguno. El radar secundario es aquel radar que permitiría también detectar aeronaves que bajen fuera del control o del alcance del radar primario, es decir, a más baja altura, si nuestro experto nos corregirá esa situación. Y obviamente si es que hay una ruta, normalmente la ruta del narcotráfico está desde Ecuador o Perú hasta México, entonces en algún momento los otros países, porque entiendo que estas aeronaves no utilizan las rutas internacionales, utilizan rutas clandestinas también, volando a muy bajo nivel, a muy baja altura, para no ser detectado por esos radares secundarios precisamente. Sí, definitivamente es así. La ventaja que nosotros tenemos es que Colombia advierte de la presencia de las aeronaves estas, de los vuelos irregulares, advierte a Ecuador. Pero Ecuador, al no tener sus sistemas funcionando, no conoce su ubicación, no conoce qué altura vuelan, no tiene la más mínima idea de nada. Entonces, empezamos a buscar de nada. Las coincidencias de los aviones es por meras coincidencias que han llegado, que por alguna circunstancia o razón les detectan, les capturan, si no se accidentan o encuentran de esa manera. Si no, nosotros estaríamos totalmente a ciegas, porque ahorita tenemos registrados 22 aeronaves en los últimos 10 años. ¿Cuántas más habrán venido que no tenemos idea que entraron al país o salieron?
Bueno, habría también que recordarle a la teleaudiencia que a partir del término del convenio que tenía como una cláusula la interdicción, es decir, el control aéreo por parte de la base de Manta, vino un desmantelamiento total de lo que significa la seguridad interna y externa del país. Y no podemos dejar de mencionar, aun cuando el tema no sea conexo, sin embargo, lo que pasó con los helicópteros famosos DURP, que se cayeron, fallecieron personas, e incluso está de por medio la investigación del asesinato del general Jorge Gabela. La contratación de los radares. También una contratación de radares que, por cierto, la Asamblea Nacional en su papel de fiscalizar no ha tenido un papel ni protagónico, archivado los casos, y ha hecho caso omiso de denuncias como en su momento las hizo el ex asambleísta Fausto Cobo, que estaba siempre pendiente del tema militar, de denuncias que hizo el mismo asambleísta Páez, el mismo asambleísta Giler Jiménez, y que ahora algunos medios de comunicación han puesto en la palestra, porque parecería que el Estado ecuatoriano está desmantelado en su seguridad, Patricio. Sí, la defensa aérea es uno de los sistemas de seguridad de la integridad territorial. El espacio aéreo es cubierto por el sistema de defensa aérea, que es un sistema que se complementa con la información que le puede proporcionar la Dirección de Aviación Civil a través de sus radares. Entonces, ¿qué sucedería? Pregunto yo, el momento en que una aeronave, un intruso ingresa a nuestro espacio aéreo, es detectado por los radares de la Dirección de Aviación Civil. La Dirección de Aviación Civil comunica a la defensa aérea, pero esos dos sistemas no están funcionando, no tienen contacto entre sí. Y felizmente parecería que la Defensa Nacional está haciendo caso a una recomendación que hicimos a través de este medio y de otros medios para que exista acuerdos con los países que están a lo largo de la ruta del narcotráfico, es decir, desde Perú a México, y por lo menos ya se ha anunciado la reunión de los mandos militares, especialmente aeronáuticos, de Perú, Ecuador y Colombia. Sí, definitivamente, yo considero que la presencia de los nuevos, de esta nueva operación que están realizando los aviones P-3, los Orión, nos va a permitir tener un mayor control. Sin ser un experto en la seguridad nacional, considero que estos aviones no es una intromisión en nuestra soberanía, sino todos los países del mundo donde participan, tiene actividades militares de Estados Unidos, se sentirían afectados en su seguridad interna, su seguridad nacional. No, este es un tema de seguridad mundial. Sí, yo creo que la presencia de esas aeronaves y este nuevo triángulo que han generado para el control, justamente con la presencia de estos aviones, que son una verdadera maravilla en tecnología. Yo tuve la oportunidad de volar de esa aeronave cuando fui miembro de Fuerzas Armadas en Estados Unidos, y verdaderamente es el avión ideal para la operación. Y con la nueva tecnología mayor nos van a dar una mayor seguridad a los países aquí en Sudamérica y Centroamérica, que estamos involucrados siendo los corredores del narcotráfico, lo que permitirá tener un mayor control. Pero nosotros no tenemos la capacidad económica para sustentar la adquisición de equipos que complementen este trabajo. Pero sí se puede trabajar conjuntamente con Estados Unidos, Fuerzas Armadas, para lograr que nos donen equipos modernos para poder complementar este trabajo y facilitar el trabajo de la gente que está en esto en el día a día. ¿Qué tipo de equipos serían los que necesitaríamos en donación o colaboración por parte de los Estados Unidos para este tipo de lucha? Yo me atrevería a decir un avión C-130 que puede tener una doble función, con base en Galápagos, que puede ser para búsqueda y rescate, que es indispensable por ciertos adelantos que se piensan hacer en un futuro cercano. Eso permitirá tener un control permanente, tripulado por ecuatorianos, bien entrenados, que puede hacer este trabajo de vigilancia en las islas. Necesitaríamos unos helicópteros Black Hawk, por ejemplo, que nos donen aeronaves que puedan seguir haciendo los vuelos a lo largo de la costa, viendo pistas clandestinas, qué pistas están abriendo. Eso es a día. Son aeronaves que yo estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos nos podría donar, que sean... Lo importante es ahora que se defina quién las va a operar. Para mí tiene que ser la Policía Nacional con antinarcóticos, que son quienes están en esto en el día a día, conocen, saben
Y eso tiene que definirse y eso nos va a permitir a nosotros ser mucho más eficientes en el control. Habría que recordar, a propósito del tema de seguridad, que la desgracia es reconocida por el propio presidente Lenín Moreno cuando él dice de manera contundente que los radares comprados al país de China no funcionaron. Y luego se hace una contratación de radares de la empresa española Indra. Y ellos reconocen que hay un montón de puntos ciegos, así los llaman, puntos ciegos donde no se puede determinar la vigilancia. Pero además, en la investigación que hace un diario, dice que los radares no logran frenar los ingresos ilegales de avionetas. Eso es súper importante. Sí. Porque ahí sería clave, es decir, la modalidad en donde se utiliza desde los grandes carteles la transportación de sustancias ilícitas son las avionetas. Sería absurdo pensar que se transporten grandes naves, ¿no? Son las avionetas. Pero estas avionetas, con qué autonomía? Quiere decir que deben tener una capacidad, una red a lo largo de las rutas del narcotráfico que les permitan reabastecerse y además que les permitan evadir radares a lo largo de toda esa ruta, desde México al Ecuador. Yo creo que estas aeronaves que están volando no tienen la autonomía suficiente para hacer un vuelo directo Ecuador-México, por ejemplo. Bueno, a ver, los King Air sí lo tienen. Las avionetas menores, que son las 210, la Cessna 210, son de menor autonomía, pero son aviones muy rápidos. Son aviones presurizados que pueden volar sobre los 20.000 pies o pueden descender a alturas menores. Su autonomía, estamos hablando de 4 o 5 horas, que les permite volar de Ecuador a un país en Centroamérica, combustible y seguimos hacia el norte, que es la forma como se ha venido manejando. Todos los aviones capturados en Ecuador o accidentados en Ecuador son las Cessna 210. Se dice que el vuelo o el avión capturado en Belice, piloteado por un ecuatoriano relacionado con un exdirector de aviación civil, transportaba la tonelada de cocaína desde Venezuela y desde luego fue a Belice solamente con el propósito de reabastecerse y tomar combustible. Entonces, eso quiere decir que no tenía tampoco la autonomía suficiente para llegar a su destino final, que podría haber sido Guatemala o algún otro país centroamericano. Bueno, lo que se conoce, o lo que yo conozco, es publicado en los medios de comunicación, que salió desde Venezuela a Belice. Ese es un vuelo de unas 5 horas. Entonces, nosotros estamos más acá en el Pacífico, que nos permite tener ese alcance. Sí, podríamos estar llegando al sur de México, todo eso y es una maraña de lugares y sitios donde se puede aterrizar dentro de la intervención del narcotráfico en los diferentes países, que permite los aterrizajes de las pistas clandestinas, tiempo en tierra es limitado, combustible y seguimos la operación. Pero de todas maneras, lo importante sería que nosotros, ahora que estamos utilizados como un puente para que el transporte de la droga, pues haya los controles necesarios para que los aviones lleguen y no salgan, y de esa manera poder defender, ahí sí, nuestra soberanía. La Fiscalía está en el ojo del huracán. Tiene un conjunto de elementos, no solo sobre la base del informe que Contraloría en su momento ya entregó, sino además de todos los elementos que han ido aportando distintos expertos, especialistas y gente que quiere fiscalizar, Patricio. Preocupa sobremanera la pista clandestina que se instaló en donde algunos veían una refinería, y el pueblo ecuatoriano vio una pista clandestina instalada con luces, es decir, para operar vuelos nocturnos, y que fue de sorpresa para todos, donde se capturó una avioneta de narcotráfico precisamente. Entonces, esto implicaría que existen vínculos de diferentes organizaciones, de diferentes instituciones, porque instalar una pista para vuelo nocturno no es una cosa tan sencilla. No, verdaderamente. Bueno, yo tengo entendido que las luces eran móviles y el área es suficientemente larga para darle el uso de una pista de aterrizaje. El avión salió, no le lograron capturaron a quienes estaban involucrados, el avión logró escapar, pero eso hubiese sido fácil detectar teniendo el equipamiento necesario, y lastimosamente
es un atentado contra la humanidad lo que están haciendo estas personas, y yo no, lastimosamente no puedo concordar que dice que no, es que no les podemos derribar, no les podemos atacar, no les podemos esto, si quieren aterrizar, así, no, ese tipo de operaciones tiene que ser como que estaríamos en una guerra. Decolen los aviones militares y procedan a lo que tienen que hacer. Y es así porque hoy está considerado el narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional. De esta manera, con nuestro invitado Luis Pinto, experto aeronáutico, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.